Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours intitulé l'alphabet. Donc dans le cours d'aujourd'hui, nous allons réviser ou vous allez apprendre à épeler les lettres de l'alphabet. Pourquoi apprendre l'alphabet dans les classes, dans les cours de français? Parce que principalement l'alphabet sert à épeler et sert à aider notre interlocuteur si jamais il ou elle ne sait pas écrire un mot. Donc je pense que réviser l'alphabet est toujours bien parce que au fur et à mesure que vous faites des progrès, vous risquez d'oublier comment on prononce les lettres d'une manière isolée. Et je pense que c'est bien de réviser ce thème qui est un thème de phonétique parce que normalement les élèves de français et langue étrangère ont pas mal de difficultés à prononcer certaines lettres et pour cette raison, je fais ce cours. Vous êtes prêts? Ça y est, c'est parti. Donc, la première chose, point numéro 1, c'est que en français, les voyelles et les consonnes sont masculines. Et en espagnol, les voyelles et les consonnes sont féminines. En espagnol, on dit la A, la B, la F, la B. Consonantes y vocales sont féminines. Mais en français, c'est justement au contraire. Donc, on va toujours dire le A, le B, le C. Donc, n'oubliez pas de noter ce premier aspect qui différencie les deux. Ensuite, nous avons 26 lettres qui composent l'alphabet et leur prononciation est la suivante. Donc, ouvrez bien les oreilles et faites attention parce qu'il y a des sons qui sont spécialement difficiles pour les hispanophones. Donc, je commence par le A, B, C, D, attention, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, attention, Q, R, il faut rouler le R, R, S, T, U, attention au U, U, V, attention au V, W, X, Y et Z. Donc, les Espagnols ont pas mal de difficultés pour prononcer certaines voyelles et certaines consonnes. Donc, il est à noter que des voyelles comme le E, la E et le U, la OU, se prononcent d'une manière différente en français par rapport a l'espagnol. Y un pequeño truquito que siempre doy en clase es que para pronunciar la E, lo que sería E, tendríamos que poner la boca redondita como si fuéramos a decir una O, ¿vale? Primero redondeamos la boca, ponemos la posición de O, pero en realidad no es una O, es una E. Entonces ponemos la boca en posición redondita y pensamos en una E. E. ¿D'accord? Y el sonido E, como sería el sonido del español de la vocal E, se obtiene mediante la E con acento agudo, accent aigu. Y luego tenemos otra E, que sería la E,
¿vale? Que es una E muy abierta, que en algunas regiones de Francia no distinguen entre una E más cerrada y una E más abierta, pero hay otras en las que sí hacen esta distinción. Y para ello hay una serie de reglas de fonética, de las cuales os hablaré en otros vídeos, para que poco a poco vayáis pudiendo hacer la diferencia entre una y otra E. Pero la E del alfabeto, la E del abecedario, es siempre E, una E muy cerrada. Luego tenemos la vocal U, que en francés es U, y el truquito para pronunciarla bien o para pronunciarla mejor sería poner la boca como si fuéramos a decir la U del castellano, U, pero yo redondeo la boca pensando en una I. Y ahí es donde se fusionan los dos sonidos, o la letra y el sonido del castellano, y dan le son U. ¿D'accord? También tenemos el sonido U en francés, que veréis que se obtiene mediante la combinación de dos vocales. Entonces, en el vídeo de hoy solamente es un vídeo para ver los sonidos del alfabeto, porque una cosa es el sonido y otra cosa es la grafía. Son dos cosas muy diferentes. El tema de la pronunciación es uno de los temas que más problemas plantean en las clases de francés. Y es verdad que los alumnos terminan bachillerato no sabiendo pronunciar un montón de palabras que, por muy básicas que sean, les cuesta mucho trabajo memorizar las reglas de pronunciación. Y en la clase del alfabeto, que siempre son clases de un nivel más bajito, yo normalmente las trabajo primero aplicando la pronunciación directa de cada letra, como lo que hemos hecho hace un momento, y normalmente luego les doy una aplicación didáctica a través de actividades. Entonces, una vez que hemos visto las letras tal y como se pronuncian de forma aislada, pues una forma de hacer una aplicación del alfabeto podría ser una ruleta que se puede hacer en Geniali, que es una herramienta que a mí me encanta, y una vez que los alumnos y alumnas han practicado la pronunciación de cada letra, pues para dar una regla memorística que les resulte más fácil para poder ellos memorizar, pues hay miles de recursos y, por ejemplo, yo voy a dar una idea que es una canción en francés que se llama Les derniers seront toujours les premiers. Y normalmente a los alumnos les gusta bastante cantar, es verdad que al principio les puede dar un poco de vergüenza, pero eso puede ser un ejemplo de aplicación didáctica del alfabeto para un primer contacto, una primera clase, donde ellos puedan o bien repasar o bien aprender a pronunciar los sonidos. Donc, cualquier duda que tengáis, no tengáis reparo en escribirme, yo siempre os contestaré y en la próxima clase veremos un poquito más de fonética. Alors, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Bisous!